Listo, ahí ya inició la grabación. Bueno, mientras Andrés nos, bueno, mientras Andrés nos comparte el documento, ¿cuál era el tema de hoy? A ver, quiero escuchar. Así de las otras personas que me cuenten sus impresiones sobre el tema de hoy. El tema de hoy creo que es lo de clasificadores, ¿no? ¿Sí o no? Hola, digan si sí o sí, no al menos. Y O al creo que eso menos, se quería. bueno. Ese es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque tal vez muchas de las cosas que se hacen en esta del Machine Learning y muchas de las cosas en inteligencia artificial se basan en la idea precisamente de clasificar. ¿Qué significa clasificar? Cuando uno tiene un conjunto de objetos, pues cada objeto en particular dentro de ese conjunto, pues tiene, tiene unas características. Entonces, no sé, por ejemplo, pensemos a ver qué se me ocurre. Por ejemplo, en perros, ¿sí? Pensemos en perritos. ¿Sí? Entonces, pues no sé, imagínense toda la población de perros que hay en Bogotá. ¿Sí? Entonces uno puede empezar a analizar, bueno, los perros, las características por las cuales uno puede describir un perro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, puede estar el color, puede estar, sin entrar en el tema de la raza, ¿no? Entonces puede estar el color, puede estar el tamaño, puede estar no sé, el tipo de pelo, puede estar, no sé qué otra cosa, como no sé cómo lo llaman ahí, pues como los expertos en perros, no sé, el tamaño de las orejas, sí, la proporción entre la altura del perro y no sé, como el largo del perro, porque pues hay unos que son como más largos que altos y otros como un poco más como al contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta esas características que mencioné, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿será que hay perros que en general comparten más o menos las mismas características? Quiero decir, son más o menos del mismo tamaño, son más o menos del color muy parecido, más o menos tienen la misma forma de las orejas, tienen más o menos la misma proporción entre la altura del perro y el largo del perro, el tamaño de la cola, por ejemplo, yo qué sé, ¿sí? Entonces, una primera cosa es decir, bueno, ¿cuántos grupos hay? ¿Sí? Que eso era en parte algunas de las cosas que medio conversamos la vez pasada, si uno puede utilizar estrategias de estas de selección de características para poder empezar a ver, por ejemplo, qué grupos se pueden, se pueden conformar. Y una vez uno tenga esos grupos, ¿sí? Porque el tema de conformar grupos eh, puede ser algo que da el usuario. O sea, el usuario sabe, ah, sí, mire, hay tantos grupos. Entonces, por ejemplo, los perros, uno los puede clasificar por razas. ¿Sí? Entonces, sabe uno de acuerdo a cada raza, sí, por eso ya hace un rato que no tenemos en cuenta la raza, sino que entonces uno dice, listo, uno sabe que la raza entonces tiene tal tamaño, bueno, tal sería la descripción de la raza. Entonces, dado un perro nuevo, ¿sí? Entonces, no sé, sale uno a la calle y pum, le toma una foto al primer perrito que se encuentre por ahí por la calle, ¿sí? Y entonces se toman las características de ese individuo, ¿sí? Y el problema de clasificación consiste en decir a cuál grupo, si en este caso pues de los perros serían las razas, si a cuál raza corresponde ese perro o está más cerca, ¿sí? De acuerdo a sus características. Ese es el problema de clasificación, ¿sí? Entonces, de base hay una cosa súper importante y es precisamente encontrar como los límites donde termina un grupo y empieza el otro. ¿Sí? Entonces el clasificador, ojo, el clasificador
¿sí? Lo que se encarga es de evaluar, ¿sí? Dado ese límite, ¿sí? Un cierto individuo en dónde está, de qué lado del límite está, ¿sí? Entonces uno puede tener allí problemas, por ejemplo, donde hay solo dos grupos, ¿sí? Entonces, si uno toma un problema más general, por ejemplo, entonces perro o gato, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene uno fotos de perros y de gatos ahí revueltas o tiene información sobre perros y gatos. Entonces, el problema de clasificación es que está dado a un individuo de ese conjunto saber si es un perro o si es un gato. Bien. O está el problema multiclase, que sería, por ejemplo, este que solo tengo perros, pero entonces saber a cuál raza pertenece un hipotético perro que uno vea por la calle. ¿Vale? Entonces, en eso consiste, ¿sí? Que dados esos grupos, o sea, fíjense los siguientes, ojo a lo que estoy diciendo, dados los grupos, o sea, yo ya conozco los grupos, ¿bien? Yo ya conozco las clases, ¿está claro? O sea, por eso se llama clasificación, ¿sí? Porque uno conoce las clases, pueden ser dos o más, ¿sí? Entonces, dada una observación o dado un individuo que uno vea por ahí, un dato que se capture de alguna fuente, ¿bien? Saber o poder especificar, o no, no especificar, no, poder decir o definir a cuál de las clases o grupos pertenece esa observación o esos datos que uno capturó en un momento dado, ¿vale? En eso consiste el problema de clasificación, porque el otro problema es el del clustering, ¿sí? Decir, bueno, ¿cuántos grupos hay? ¿Cuáles son los grupos? ¿Sí? ¿Cómo a partir de los datos puedo armar los grupos? Y entonces eso tiene que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. A veces la gente se puede confundir un poco, ¿sí? Entre clasificación y el clustering, ¿bien? O el agrupamiento, ¿vale? Entonces, eso que quede muy claro. Para la clasificación, yo ya tengo preestablecido o sé ya cuáles son los grupos, ¿bien? Y mi problema consiste en, si yo tengo una observación nueva, poderlo meter en alguno de los grupos. Y el problema de clustering o de agrupamiento, ¿sí? Es decir, tengo el montón de observaciones, el conjunto de datos, ¿sí? Y poder establecer qué posibles grupos existen ahí dentro, ¿vale? ¿Cómo organizo? ¿Cómo voy juntando quiénes con quiénes? Sí, eso es el clustering, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se nos voló No, profe, el ya. que iba a presentar. Ya. Dale, pues, ya le prendió el computador, mano. Sí, señor. Ah, listo. Bien, bien. Ya ahí están viendo la pantalla. Sí, señor, ya se ve. Ah, profe, por cierto, creo que no he activado tampoco la tarea para subirla. ¿Cómo no? Sí, yo ya le estoy No, mirando eso. si se da cuenta acá, no. Ah, pero es que este es segundo corte, muchacho. Ah, bueno. Ah, Eh, sí, sí. mala mía. Claro, no, ya esto es segundo corte. Vale, Mírelo listo, ahí, profe. clasificación Ya, de ya, patrones. ya lo subo. Mm. Bueno, Vale, pues primero nos podría definir ciertos algoritmos de clasificación, comenzando por el sí. KNN o K-nearest-neighbors. Bueno, espere, Es un- antes de definir, espérate. Antes de definir los métodos, ¿sí? Porque eso hay 50.000 millones, ¿vale? Aquí solo vamos a ver unos poquitos. O sea, ¿está claro en qué consiste la clasificación? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Hola. Yujú. No, Bueno, sí, Andrés, pues no. Pero ¿y el resto? Están muy callados todos, como siempre. No, profe, yo creo que partimos desde esa base clara. Ah, bueno, sí, listo. más que pues los hemos trabajado, digamos, en robótica y eso, entonces pues, Ok, listo. Entonces el concepto está claro. Ahora sí veamos métodos para esa joda. bueno, el método de K-nearest-neighbors es Ujú. un algoritmo ya muy conocido a la hora de clasificación y funciona de respecto que va tomando como las características entre datos cercanos y, y los va agrupando por cabecinos.
Al recibir un dato nuevo calcula la distancia entre él y cada uno de los datos existentes, ordenándolos de mayor a menor y así agruparlos con el más cercano. Ujú. Este tipo de algoritmos se aplica más que todo en sistemas de recomendación, búsqueda semántica y detección de anomalías. Como pues nos podía también hallar como sus pros y sus contras, un gran punto a favor es su sencillez de implementación, pero el principal problema es que debido a la utilización de todo el dataset para entrenar el modelo, el gasto computacional es muy elevado, por lo que siempre se busca aplicar más que todos en algoritmos con los que tengan dataset pequeños. Ok, bueno, entonces póngame cuidado. Sí, miren, por ejemplo, el morraquito que ustedes tienen ahí, ¿sí? El que nos está compartiendo Andrés. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta que, pues, nosotros tenemos unos punticos verdes y otros rojos, ¿sí? O sea, previamente, nosotros sabemos quién es verde y quién es rojo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, imagínense que llega un puntico que no sabemos cuál es el color, ¿sí? No sabemos cuál es el color. Ojo con lo siguiente, nosotros no sabemos cuál es el color. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? El puntico llega y entra ahí en la nube, ¿sí? En su posición de acuerdo a sus características, ¿sí? Y lo que hacemos es básicamente empezar a mirar, ¿sí? Entonces ustedes ven ahí como unos circulitos, ¿sí? Entonces esos circulitos, ¿sí? Nos permiten, ¿sí? Ir como mirando de ese mancito que acabo de entrar, que sería, por ejemplo, el de la flecha. Bueno, ahí aparece verde, pero supongamos que no sabemos cuál es el color. ¿Listo? Entonces empieza uno a mirar, ¿sí? A partir de ese punto ahí que está en el centro, el que está indicado por la flechita, empieza uno a mirar alrededor. Cuando digo alrededor es, por ejemplo, esa bolita, ¿sí? Ese circulito. Entonces uno va, por así decirlo, agrandando el circulito hasta que encuentra X número, bueno, mejor dicho, más bien no X, sino K número de puntos que están alrededor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjese que la bolita que está más pequeña, la de menos radio, ¿sí? Por ejemplo, alcanzó a coger 3, ¿sí? La bolita que está más grande, ¿sí? Alcanzó a coger 5, ¿sí? Entonces, ¿la tarea en qué consiste? ¿Sí? La tarea consiste en, dada esa vecindad, ¿sí? De ahí el nombre, ¿sí? Los vecinos más cercanos, ¿sí? Contar, básicamente contar. Dentro de ese circulito, ¿sí? Cuántos verdes hubo, cuántos rojos hubo, ¿sí? Pero ojo, yo previamente sé, uno previamente sabe quiénes son verdes y quiénes son rojos. El que uno no sabe es el que va a clasificar, por supuesto, ¿sí? Entonces aquí viene una cosa bien interesante, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿y esa bolita? ¿Cómo se forma esa bolita? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este método utiliza algo que se llama una métrica, una medida, ¿vale? Uno ahí, pues uno dice, ah, pues sí, el circulito, pero ¿quién define el radio de ese circulito? ¿O cómo calculó uno ese radio? ¿Sí? Entonces ahí viene el tema, pues, de que cada puntico de esos tiene un conjunto de características, ¿sí? O sea, el verde o el rojo en realidad es la etiqueta, ¿sí? Es a la clase a la que pertenece. Bueno, pero cada puntico, en realidad lo que está representando es unos valores de unas características, ¿sí? O sea, eso no lo estamos viendo ahí en el dibujo, ¿vale? Pero entonces cada puntico, entonces piense lo que estamos hablando hace un rato, ¿sí? Entonces yo qué sé, los verdes son perros y los rojos son gatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden ser las características que define cada puntico? Entonces, por ejemplo, el tamaño del animalito, el peso, ¿vale? No sé, el, digamos, el filo de las uñas, yo qué sé, cosas así. El color, el largo del pelo, ¿sí? Ese tipo de cosas, pues son características que uno le puede medir a un perrito y a un gatico, ¿cierto? Entonces, cada punto de esos, pues, tiene sus valores de esas características que acabamos de mencionar, por ejemplo, ¿sí? Y entonces uno tiene ahí un montón de ejemplos, ¿sí? De perros y de gatos, ¿sí? A los cuales les hemos tomado esas medidas. Y entonces nos encontramos un animalito por la calle, le tomamos las medidas, ¿sí? O mejor dicho, alguien llegó y se encontró otra persona, X, ¿sí? Se encontró un animalito por la calle.
¿sí? Y le tomó las medidas, chun, 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 de todas esas cosas que dijimos ahorita, y nos manda eso por WhatsApp, ¿sí? Y nosotros solo vemos los números. No sabemos si lo que agarró fue un perro o un gato, ¿sí? Entonces, ponemos ese vector de datos que nos envió el amigo por WhatsApp dentro de la nube de los datos. Y entonces empezamos a mirar, ¿sí? ¿Quiénes son los que están más cerca? Si, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miramos el primer radio, ¿sí? El primer radio dice, bueno, hay dos rojos y uno verde, ¿sí? Entonces uno diría, no, pues el punto nuevo debe ser rojo, porque hay más vecinos que son rojos. Si uno se va a la bolita de más afuera, ¿sí? Entonces uno dice, venga, ahora hay tres verdes y dos rojos. ¿Sí? Entonces no, de pronto ya ahí son, ya más bien es verde y no rojo, ¿vale? El tamaño de la bolita, como les digo, es una métrica y esa métrica la construye uno es a partir de las características, ¿sí? O sea, las características, la mayoría de veces en estas cosas de Machine Learning se trabaja es con números, ¿sí? Las tiene uno que convertir en un número, ¿vale? Entonces, esos números, ¿sí? Son los que uno tiene que hacer alguna clase de operación, ¿vale? Entonces, hay muchas medidas. Entonces, por ejemplo, hay, no sé, la típica, bueno, típica no, digamos, una de las que seguramente ustedes más conocen, por ejemplo, es distancia euclidiana, ¿sí? Distancia euclidiana. Eh, Otra puede ser, bueno, hay una que también está basada en la distancia euclidiana que se llama la de Mahalanobis, por ejemplo. Entonces, es como una distancia euclidiana, pero tiene una cierta ponderación, ¿vale? Y así hay cualquier cantidad de métricas. Pues depende mucho del trabajo del problema que uno esté enfrentando. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta de cómo funciona esto? ¡Yujú! Yo creo Hola, que No, sí, no, señor. profe. listo. Vale. Andrés, ¿alguna pregunta? No, señor profe. No, señor profesor. Ah, bueno. Listo, sigamos. ¿Cuál otro existe? Bueno, después viene el Decision Trees y como Ah, su nombre lo dice, se trata de un algoritmo visual y que visualmente y explícitamente hace referencia a un árbol de toma de decisiones. Ese tipo de algoritmo es comúnmente utilizado para data mining y también pues, en machine learning. Pues aquí podemos ver más o menos un ejemplo de cómo se vería visualmente el árbol de decisiones. ujú, Para ese tipo de algoritmos se toma una primera condición, como la raíz del árbol, y dependiendo la decisión tomada, este se divide en ramas o bordes, y así sucesivamente hasta llegar al final, donde el árbol no se divide más y se obtiene la decisión final, o lo que se denomina la hoja. Entre las ventajas que tiene este tipo de algoritmo es pues un manejo de problemas con múltiples salidas. Eh, Necesita poco esfuerzo para la preparación de los datos. Es un algoritmo muy sencillo de aplicar, entender y visualizar. Y su rendimiento no se ve afectado por relaciones no lineales entre los parámetros. Pero pues también trae sus ciertas desventajas. Muchas veces se generan problemas de sobreajuste debido a que el algoritmo arroja árboles bastante complejos, los cuales no generalizan a fondo los datos. Y también tienden a ser inestables porque cualquier cambio mínimo en el dataset puede arrojar un árbol totalmente diferente. ok, listo. Entonces, ojo con este. Este es bien chévere, ¿sí? Y este se usa bastante, ¿sí? A pesar, pues, de que pues, tiene como todos, tiene sus limitaciones, pero es bastante, bastante utilizado, ¿sí? Hay una cosa que nos mencionó Andrés, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, con esto de la raíz del árbol, ¿sí? Y es precisamente, si por ejemplo estamos con el tema este de clasificar, por ejemplo, entre perros y gatos, pongamos perros y gatos. Entonces, no tenemos fotos, sino tenemos es un listado así de números, ¿sí? Que corresponden, por ejemplo, a cosas como esas que les dije, ¿sí? El tamaño, el peso, el largo del pelo, el largo de las orejas, el largo de la cola, bueno, yo qué sé, cosas de ese estilo, ¿sí?
Si uno pudiera cuantificar el afilado de las uñas, también estaría ahí de unos y otros. Creo que sea alguna cosa así por el estilo, o el tamaño de los dientes, alguna vaina así por el estilo. ¿Sí? Entonces, tenemos esas características, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal de esto de los árboles de decisión, ¿sí? Que la característica por la que yo arranco, ¿sí? Debería ser como la más discriminante. ¿Sí? Cuando digo la más discriminante es la que me separa los dos grupos de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces, venga a ver. Sí, Andrés, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puede volver a poner el muñequito del anterior, ese de los punticos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren esta nube de puntos. Hagamos caso omiso ahí de las bolitas y estos, pero miren, por ejemplo, cómo los puntos verdes y los rojos están muy mezclados. ¿Sí? Están muy mezclados acá, ¿vale? Entonces, en el árbol de decisión, ¿qué sería lo ideal? Que uno arranque por una característica, una solita, ¿sí? Que trate de dejarme los puntos verdes y los rojos lo más separados posibles, ¿sí? Ojo, cuando digo lo más separado posible, es que de todas formas va a haber muchos puntos de los rojos y los verdes que van a estar ahí revueltos, ¿sí? Pero la mayoría de puntos rojos van a quedar para un lado y la mayoría de puntos verdes va a quedar para el otro. Esa debería ser como como lo ideal de este método, ¿sí? De los árboles de decisión, y es que esa primera característica, por ejemplo, aquí ahí está esa pregunta, que si el género de la persona es masculino, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces debería haber una característica en este tema de los perros y los gatos, ¿sí? Que me diga, por ejemplo, sí, uy, con esto sí, o sea, no estoy totalmente seguro de que sea un perro o un gato, pero ya como que eso me da un criterio muy grande y decir, uy, pues no estoy 100% seguro, pero ya como que tengo un 80% de seguridad de que lo más probable es que sea un gato, ¿sí? Porque de pronto es un animal pequeño, ¿sí? De unas dimensiones y un peso relativamente bajo. Entonces uno dice, uy, ese debe ser un gato. Todavía no sabemos, porque solo estamos mirando, por ejemplo, el peso, ¿sí? O estamos mirando el tamaño. Una de esas dos de pronto es la característica que más discrimina entre los dos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el largo del pelo. No, pues hay unos gatos que son remechudos, ¿sí? Hay perros que son remechudos, ¿sí? Como hay perros que no tienen, o sea, tienen un pelo cortitico, hay gatos que ni siquiera tienen pelo, ¿sí? Entonces como que, bueno, el pelo será tan discriminante igual, o sea, el tamaño, la longitud del pelo será suficientemente discriminante para saber de una si, o que me dé una probabilidad alta de que es un perro o un gato. No, tal vez no. Mm, ¿sí? Entonces, como que ahí sí se empieza uno. Entonces, la idea de estos árboles de decisión es que ojalá uno arranque por esas variables que tienen como mayor, eh, que son más discriminantes. Bueno, pues, ¿cómo hace uno? Pues, o sea, si uno supiera cuál es, pues fácil, ¿cierto? Las va organizando en el árbol, ¿sí? Pero muchas veces, y pues dado el montón de datos y el montón de características, pues no es fácil. Entonces, existen pues métodos y vainas, ¿sí? Que pueden ayudar con eso. Por ejemplo, ¿sí? Algo de lo que veíamos la vez pasada, uno puede utilizar un PSA, ¿sí? O más sencillo, de pronto una cosa de estas de SVD, ¿sí? Como para ver, venga, cuál es la característica más, la que tiene mayor varianza, y ese podría ser un criterio para decir, bueno, arranco por esta, ¿listo? Arrancaría por esta, porque es la que mayor varianza tiene, por ejemplo, ¿vale? En los videos estos que están ahí en la tarea, por ejemplo, ¿sí? Entonces hablan de una cosa que se llama el índice de Gini. ¿Qué hace el índice de Gini? Eso que estoy diciendo, ¿sí? Como tratar de ver cuáles son las características e irlas poniendo en orden, ¿sí? Para decir cuál es la más discriminante, ¿sí? Entonces, fíjese que cuando uno arranca por la más discriminante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los perros y gatos, yo qué sé, el tamaño del animal, ¿sí? Entonces, si tengo un animal pequeño, ¿sí? Lo más probable es que sea un gato. O sea, sí, hay perros pequeños, ¿vale? Pero lo más probable es que sea un gato, ¿vale?
Y ya diciendo, bueno, listo, lo más probable es que sea un gato, pero de todas formas veo otras características que entonces ya de pronto me dicen, ah, no, ya, lo que pasa es que este es un perro pequeño, por ejemplo, pero ya entonces son otras características, pero ya he, digamos, como separado, ¿sí? Mayormente las cosas. O si veo pues unas dimensiones grandes, pues uno pues dice, no, pues muy probablemente esto es un perro, a no ser que sea un gatazo así de esos inmensos que a veces hay grandísimos, ¿sí? Parecen vacas, ¿vale? O que esos gatos regordos que pesan un montón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si resultara que la variable discriminante es el peso, ¿sí? Entonces uno dice, uy, esto es un animal pesado. Bueno, pues probablemente es un perro, ¿sí? Pero pues resulta que también hay gatos que son bien pesados porque son gordotes, ¿sí? Entonces, esa es la cosa, ¿sí? Y entonces después de eso yo ya puedo ir tomando otras características, o sea, a medida que voy bajando en el árbol, tomo otras características, ¿sí? Que pues sí son, si bien son mucho menos discriminantes que las anteriores, pero ya al poder separar los grupos desde un comienzo, ¿sí? Así fuerte, fuerte, sí, ya las variables más discriminantes me van a inducir pues una probabilidad de error mucho menor que si yo arrancara por una variable de esas de que no es muy, muy discriminante, ¿vale? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo, está bien. Ok, Andrés, ¿sí está claro? Sí, señor. Chévere, ¿no? Sí, profe. Listo, siga. Bueno, ya después venimos con es el Random Forest, que en sí es la toma de decisiones mediante combinar varios árboles de decisiones, mediante lo que se denomina bagging. De tal forma, el árbol de decisiones se entrena con diferentes grupos de datos y al final se combinan sus resultados para compensar los errores de cada uno y tener una mejor predicción. Pues aquí más o menos se ve, pues se tienen todos los datos de entrenamiento, se toman tres muestras aleatorias y cada árbol de decisión arroja un resultado diferente. Y con ese se combinan para tomar una decisión o predicción final. Eh, Cabe resaltar que pues, la principal diferencia entre este y el árbol de decisiones es el error de generalización en el Random Forest y que el modelo aprendido es mucho más suave que el de árbol de decisiones. Ujú. Y entonces, como su nombre lo indica, pues estos son muchos árboles, ¿sí? O sea, cuando yo utilizo, bueno, cuando se utilizan árboles de decisión, por así decirlo, uno es exhaustivo. ¿Qué quiere decir? Pues que dentro de ese árbol, pues en algún momento se recorren todas las características, ¿vale? Tengo que arrancar desde la primera característica, hipotéticamente la más discriminante, hasta la última, ¿sí? Según el caminito que yo voy llevando por el árbol, ¿sí? Entonces llega uno hasta la última. Entonces es un árbol así que es exhaustivo en todo el análisis de características, bueno, y pues de ahí debo obtener una decisión. En el Random Forest, no necesariamente, o sea, de entrada, pues son un montón de árboles, ¿ok? O sea, yo voy a generar muchos árboles, ¿listo? Muchos, muchos, muchos. Sí, lo que pasa es que de pronto estos árboles que salen aquí adentro no son todos tan grandes como el árbol que saldría del árbol de decisión, ¿sí? Son arbolitos chiquitos, por así decirlo, ¿sí? Que tienen en cuenta por ahí unas dos, tres características, yo qué sé, ¿vale? Entonces son muchos arbolitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el Random Forest, entonces uno agarra un arbolito, ¿sí? Chiquito, o agarra por una característica. Entonces, mete los datos ahí y dice, ah, bueno, este como que me da esta posibilidad, ¿vale? De acuerdo a eso, entonces uno plantea un siguiente árbol con otra característica, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llega a una decisión, ¿sí? Y entonces uno puede tomar varios caminos. Entonces no arranca por una variable, sino arranca por otra. ¿Sí? O dado el primer arbolito, ¿sí? Que me dice, mire, puede ser tal cosa o con un grado de probabilidad de tanto, o puede ser tal cosa con un grado de probabilidad de tal, ¿sí? Entonces yo me puedo ir por varios caminos, ¿sí? Por eso es el random forest, ¿sí? Porque de alguna manera
¿sí? Uno va escogiendo, bueno, uno no, el algoritmo, ¿sí? Va escogiendo como características de forma medio aleatoria. De todas formas, sí hay más o menos unos criterios allí para saber por dónde irse, ¿sí? Pero entonces como que voy tanteando el camino de forma aleatoria. Entonces se quedan muchos arbolitos a la final, ¿sí? Y entonces lo que yo espero, ¿sí? Lo que yo espero después de evaluar todos estos arbolitos, pues es que a través de varios caminos, a través de varios caminos, yo obtenga, pues que muchos de esos caminos me dan como la misma, me llevan al mismo fin, ¿sí? O sea, no todos tienen que llegar allá, pero yo espero que la mayoría de caminitos que haya analizado, ¿sí? A través de los arbolitos pequeños, ¿sí? La mayoría pues me indiquen lo mismo, ¿vale? Y eso es lo que yo observo allí. De alguna manera tiene algo de parecido con el KNN, ¿sí? Que yo decía, venga, pues miro los vecinos, ¿sí? Y pues de acuerdo a ese número de vecinos que tenga allí, ¿sí? Pues miro la mayoría de vecinos, cuántos me dio, ¿sí? O sea, quiere decir que pues hay vecinos que no son, o mejor dicho, hay vecinos que me dicen una cosa y otros que me dicen otra, ¿sí? Pero yo miro la mayoría, entonces pasa lo mismo acá. Si venga a ver, la mayoría de caminitos que yo tomé entre los árboles, ¿sí? ¿A dónde me llevaron? La mayoría, ¿sí? De ahí que eso último que dice, ¿no? Que es más suave que el árbol de decisión, ¿sí? El árbol de decisión solo lo lleva uno hasta un punto final y ya, lo que dio ahí, ¿vale? Aquí yo voy a tener varias posibles soluciones. Entonces, de entre las varias posibles soluciones, entonces uno mira, venga a ver, como que cuáles, sí, o mejor dicho, de todas las posibles soluciones, ¿cuál fue la más frecuente? ¿Sí? Entre todas las decisiones que me entregaron todos los arbolitos. ¿Listo? De eso se trata esto, ¿sí? Entonces, muchas veces, muchas veces, sí, uno ve que estos random forest, pues logran buenos resultados, ¿sí? O sea, este y el que sigue, sí, tienen más o menos algo, tienen algunas cosas en común, ¿bien? Y es precisamente que los árboles, en este caso, del Random Forest, ¿sí? Cada arbolito funciona como un clasificador independiente, ¿sí? Cada arbolito es como un pequeño clasificador que me dice, mire, eso es como tal, esto es como tal, ¿vale? Entonces, pero cada arbolito en sí es mal clasificador, o sea, se va a escachar muchas veces, ¿bien? Pero en la medida que yo tenga hartos de estos, sí, pues yo espero que la mayoría no se hayan equivocado, ¿ok? Y eso es como lo que se explota en este y en el que sigue, ¿vale? Listo, sigamos, Andrés. Bueno, ya el siguiente es Boosting o Adabost. Ujú, A diferencia de los algoritmos anteriormente mencionados, los cuales se basan en single learner, se busca manejar, pues, hablo de decisión, árbol de decisiones y cada vecinos cercanos. Se busca manejar métodos en conjunto o en el que se maneje many learners. ujú, Eh, este, ant- este algoritmo antes se conocía como, en sus principios como hipótesis busting. Consiste en filtrar los datos que no puedan ser muy significativos y estos se utilizan para entrenar un modelo que sería el Weak Learner. Y se toman los datos de mayor peso para generar otro modelo y así combinar ambos resultados para tener una predicción más acorde al problema. La ventaja de usar este tipo de métodos de conjunto como el busting es la reducción del sesgo y la varianza, aumentando así la estabilidad y el rendimiento del modelo. ujú. O sea, fíjense que la idea de alguna manera es parecida al Random Forest, ¿sí? Pues de pronto no estoy usando. Profe, esa era otra pregunta que le tenía. O sea, en muchas páginas y archivos que encontré tomaban el Random Forest como un método de boosting. Sí, ahí hay como que le digo yo, como una especie de, ¿cómo llamarlo? Como de
punto de no acuerdo, ¿sí? Hay gente que lo deja por fuera, ¿sí? Para decir, no, 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 eso no es un boosting. Otros dicen, pues sí es un boosting porque pues utiliza muchos clasificadores débiles, que son cada arbolito que hay dentro del forest, ¿sí? Dentro del bosque este. Bien. Mm, mientras que hay gente que dice que no, que es una cosa totalmente aparte, ¿sí? Pero de todas formas sí, independiente de que sí, sí es o no es, o sea, nosotros, yo no soy quien para decir sí, sí o sí no, ¿sí? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Sí, tendrán sus razones, tendremos que ponernos a mirar eso y no creo que sea este el espíritu de la vaina, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Que más o menos qué cosas son las que hay detrás de estas cosas, ¿vale? Y a grandes rasgos, pues cómo funcionan, ¿sí? Entonces, la idea es semejante, sí, en eso se parecen, ¿sí? Entonces yo tengo muchos clasificadores débiles, ¿sí? Por eso hablan ahí del weak learner, ¿sí? Entonces, ¿esos que son? Son débiles. Cuando uno habla de un clasificador débil, es un clasificador que utiliza, por un lado, muy pocas características del espacio de características que se esté trabajando. Por ejemplo, en el caso este de los perros y gatos, si por cada animalito yo he sacado, no sé, supongamos un listado de 20 características, pues un clasificador débil no utiliza las 20, ¿sí? Utiliza unas pocas, yo qué sé, 5, por decir algo, ¿sí? Para tomar una decisión. El asunto es que esa decisión que me entregue un solo clasificador de esos débiles, pues se va a equivocar muchas veces. Entonces, si yo tengo 100 perros y 100 gatos, 100 perros y 100 gatos, y entonces voy probando los 100 perros y los 100 gatos, ¿sí? Yo qué sé, el clasificador débil, un clasificador débil de esos, se descachará no sé, supongamos algo así como el 40% de las veces. Entonces uno dice, uy, pero es como malo. Apenas le atina el 60%, alrededor del 60% y casi que en el 40% de las veces se descacha, pues es como malo, ¿sí? Pero porque está tomando solo unas poquitas características. Otro clasificador débil utiliza otras, ¿sí? Pero igual sigue siendo débil, ¿sí? Débil es que, no sé, de pronto este latina al 65. El anterior le aplicaba, le atinaba al 60, este le atina al 65, por ejemplo, pero son casi igual, ¿no? Casi la misma vaina, ¿sí? Pero utilizan características diferentes, ¿sí? Entonces, si ambos clasificadores débiles, ¿sí? Puede ser un tipo arbolito o cualquier otra cosa, ¿sí? Yo le pongo los datos de un animalito, ¿sí? Y uno me dice que es perro, el otro me dice gato. De todas formas, a mí me queda la duda. Pero si los dos me dicen que es perro, lo más probable es que sí sea perro, ¿vale? Si los dos me dicen que es gato, sí, lo más probable es que sea gato. Entonces, si ya combino la respuesta de los dos, probablemente ya puedo estar subiendo al 70 y algo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, en eso se parecen los dos, ¿sí? Tanto el random forest como las técnicas de boosting, ¿bien? O sea, métodos dentro del boosting hay un montón, ¿sí? El más usado es ese que se llama el ADA Boost, que está ahí en el coso. Ese es como el que más usan. No sé si sea el mejor, pero por lo menos es el que más usan, ¿sí? El ADA Boost, pero hay más, ¿bien? Entonces, de eso se trata este asunto. ¿Cuál problema tienen, por lo menos, todos de aquí para arriba? ¿Sí? Todos de aquí para arriba. ¿Sí? Es el tema de algo que yo ya había mencionado antes. ¿Sí? El tema del balanceo de las clases. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un problema binario, este de los perros y gatos, ¿sí? Lo que esperaríamos es que, de verdad, si uno tiene ahí una población de perros y una población de gatos, la población de unos y otros sea más o menos lo mismo, como el ejemplo que estaba diciendo ahorita. Tengo 100 perros, tengo 100 gatos, ¿vale? Pero si yo tengo, por ejemplo, 200 perros y 20 gatos, todos estos de aquí para arriba se van a fregar, se van a fregar, ¿sí? Van mucho en la inmunda.
¿sí? Complicado que un dataset tan desbalanceado, eso como 200 perros y 20 gatos, si vaya a funcionar con cualquiera de estas técnicas, ¿sí? Muy difícil, ¿sí? Entonces, ese tema del balanceo de los, bueno, de hecho casi todos los clasificadores tienen ese problema, todos, incluso el que sigue, y es el SVM, ¿sí? Tiene ese problema de que si las clases no están balanceadas, el desempeño de la cosa se cae mucho porque se sobreajusta. Si hay un problema ahí de overfitting serio por el desbalanceo de los gastos del dataset, ¿vale? No sé, ¿alguna pregunta? Andrés, pues, o sea, la respuesta a su pregunta, mano, no sé, yo no soy el, no soy, ¿cómo decirlo? Pues tan experto en estas cosas como para decir, sí, sí, sí. O mejor dicho, no tengo yo un criterio para decir que, por ejemplo, un random forest no haga parte del boosting, ¿sí? Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Pues de hecho, pues en la tarea lo puse aparte, ¿sí o no? Sí, profe. Pues eh, ahí haciendo como, no sé, como acto de fe que de pronto, pues sí, de pronto esa parte, ¿vale? Pero qué, pero sí, hay quienes dicen que sí, que el random forest hace parte de las técnicas de boosting. No sé, no estoy muy seguro. O sea, la verdad no estoy muy seguro. Y como para decirle sí, sí o sí no. Le toca a uno como ponerse a estudiar allá muy bien, muy al fondo y todo el fundamento matemático de todas esas cosas para decir sí, sí o sí no. Pero más allá de eso, no creo que sea este como el momento, ni tampoco es la intención del curso. Sí, es que ustedes conozcan más bien un poquito las técnicas que hay, ¿vale? Vale, profe. Listo, sigamos. Pues bueno, ya por último método tenemos el SVM o Support Vector Machine. Consiste en la búsqueda de un hiperplano de n dimensiones que permite clasificar dos clases de datos, como se puede ver aquí en este ejemplo. Eh, Como existen bastantes hiperplanos, el objetivo del algoritmo es elegir aquel que le entregue el margen de distancia máximo de separación entre los dos tipos de datos. Este algoritmo utiliza lo que se denomina vectores de soporte para darle la orientación y la posición al hiperplano, ya que son datos que se encuentran lo más cercano al hiperplano posible para que éste pueda así comenzar a clasificar. Los hiperplanos dependen también del número de entidades, es decir, en caso de que se presenten dos entidades, de entrada en el hiperplano será una línea, mientras que pues ya para el caso de tres entidades de entrada, el hiperplano se comportaría como un plano bidimensional. Ya nos dicen que pues ya un algoritmo que tenga más de tres tipos de entidades de entrada ya no es como muy no se puede entender bien visualmente a nivel de hiperplanos. Ujú. Bueno, el Support Vector Machine es bien chévere. Sí, de hecho, pues hasta, no sé, por ahí como hasta el 2012 más o menos, digamos, 2012, 2013. Sí, el Support Vector Machine creo que era tal vez el clasificador lo que llaman el estado del arte, sí, quiero decir, era lo mejor que había, sí, o por lo menos el método que mejores resultados obtenía, sí. ¿Qué pasó después de eso? Más o menos, sí, empezando la década del 2010, pues con la llegada de muchos avances tecnológicos en términos de poder computacional. Entonces, pues empezaron a desarrollar pues todo este tema de las GPUs fuertemente, ¿sí? Y sobre todo que empezaron a utilizar las GPUs no pues solo para hacer el tema de las imágenes, sino que las GPUs empezaron a extender a poder hacer cálculos matriciales en la GPU, que pues no tiene nada que ver con imágenes, sino son otro tipo de cálculos, sí, en ese tipo de procesadores.
Entonces empezaron a llevar un poco de cosas que antes pues eran de un costo, pues no es que haya cambiado, no sé, el costo computacional sigue el mismo. Lo que pasa es que en las GPUs dieron la oportunidad de hacer esos cálculos más eficientemente. Bien, entonces todo el tema de las redes neuronales se volcó a trabajarse en GPU. ¿Sí? Y de ahí viene el deep learning, que eso es lo que vamos a ver como en 2 semanas, más o menos, me parece, si mal no estoy. Entonces ya con esa popularización y con la posibilidad de poder aplicar esto a esas redes neuronales muy grandes, de una manera, llamémoslo así, como más o menos eficiente. Yo digo más o menos eficiente porque si uno se pone a mirar cuánto cuesta una GPU hoy en día, pues de hecho una GPU es la cosa más costosa que hay en un computador. O sea, ya ni siquiera el procesador es tan caro, ¿sí? Como una cosa de esas. A no ser que sea una bestia de procesador, pero por ejemplo, ayer los manes de Nvidia lanzaron las RTX 3000, ¿sí? Y juepucha, esas vainas son muy caras, mano. O sea, la más barata vale 2,5 millones puesta aquí en Colombia, o incluso un poco más, ¿sí? La más barata. Y la más cara, la más costosa, sí, puede estar llegando como a 12 millones de pesos. La sola tarjeta gráfica. Bien, entonces por eso digo que, entre comillas, eficiente. De pronto la eficiencia es como en tiempo para entrenar a redes neuronales. Bueno, en fin, entonces, hasta antes de eso del deep learning, el support vector machine tal vez era como la cosa que más se referenciaba en el término de que se obtenían los mejores resultados desde el punto de vista de clasificación. Bien, eso no quiere decir que es que actualmente no se utilice, ¿no? Se siguen utilizando y se siguen utilizando muchísimos todos estos otros que vimos, ¿sí? Incluso hay problemas, ¿sí? Cosas y artículos donde uno ve que, pues, de todas formas, cosas como, por ejemplo, un random forest le puede ganar al support vector machine, ¿bien? Entonces, eso no es que sea una norma, ¿sí? Pero era el que en general le daba como mejores resultados a la gente, ¿sí? Entonces, siempre que los investigadores iban a hacer algo y planteaban alguna estrategia, pues, nueva, por ejemplo, de clasificación, o estaban planteando algún problema, pues, la cosa que se usaba por defecto o la cosa que se utilizaba para comparar resultados, por ejemplo, era eso, una clasificación usando support vector machine. Bien, eso es lo que significa que esto es el estado del arte, son los support vector machine, era eso, por ejemplo. Hoy en día, pues, la gente sigue proponiendo muchas cosas que no son deep learning, pero cuando comparan con los métodos del estado del arte, lo comparan con estrategias de deep learning, de redes neuronales. Bien, entonces, ¿para qué? No vayan a pensar que estas cosas que estamos viendo no es que no se usen, sí se usan, se siguen usando mucho, ¿sí? Lo que pasa es que hay algo que hipotéticamente siempre da muy buenos resultados y siempre hay que comparar lo que uno obtiene con algo, ¿sí? Y esas son, por ejemplo, esas cosas del deep learning o, por ejemplo, esto support vector machine, por ejemplo, ¿vale? Eso significa el compararse con el estado del arte. Mm, entonces, sino que ya nos quitó el muñequito Andrés, pero bueno, no importa, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta cosa? ¿Sí? Entonces yo tengo ahí los punticos. Andrés, ¿me puede volver a compartir el dibujito, por favor? De los support vector machine, gracias. Bueno, mientras él nos vuelve a compartir, ¿sí? Eso. Sí, entonces, observen, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, para entender el concepto de esta cosa, pues sí, toca trabajar, por ejemplo, en un plano de estos 2D, que lo podemos ver en un dibujito. Si tuviéramos tres características, ya la cosa se pone un poco complicada, y si fueran más, pues eso es imposible de dibujar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces tenemos esos dos espacios, ¿sí? Entonces tenemos dos características, x1, x2. Entonces, si lo vemos como el problema del que estamos hablando de los perros y gatos, ¿sí? Entonces pensemos que x1 es, por ejemplo, el tamaño,
no sé, la estatura, la altura a los hombros del animalito, y X2 es, por ejemplo, el peso del bichito. ¿Sí? Entonces, el punto ahí es encontrar esa línea. ¿Sí? Entonces, ustedes ven ahí aquí dice Optimal Hyperplane, por ejemplo. ¿Sí? ¿Le puede dar un poquito de zoom, Andrés, por favor? Si nos molestia, muchas gracias. Sí, entonces, eso, gracias. Sí, entonces, ustedes ven ahí ese letrerito que dice Optimal Hyperplane. ¿Sí? Hyperplane. Creo que se pronuncia así más bien. No importa. Entonces, la idea es poder encontrar eso. Esa línea, ¿sí? Que me separa el espacio, me lo parte de tal forma que, por ejemplo, todos los perros, que serían las bolitas azules, me queden de un lado y todos los gaticos, que serían los cuadraditos rojos, me queden del otro, ¿vale? Eso es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, ¿sí? Ahora, fíjense que en la figurita del lado izquierdo, ¿sí? Pues yo puedo trazar muchas líneas, ¿sí? Que igual aparentemente separan esos dos grupos, ¿vale? O sea, este es el caso ideal, ¿no? Ojalá las cosas siempre fueran así. Bien, entonces, por ejemplo, miren que uno puede trazar muchísimas líneas, ¿sí? Que hipotéticamente separan los dos grupos y aparentemente los separan bien, ¿sí? Recuerden, esto que estamos viendo ahí dibujado sería como el dataset de entrenamiento, ¿sí? Esa es la información que yo voy a utilizar para tratar de ajustar el modelo. ¿Listo? Pero eso no indica que, por ejemplo, cuando yo llegue y lo que les decía hace un rato, uno sale a la calle, bueno, sale un amigo a la calle, ¿sí? Se encuentra un animalito, ¿sí? Y entonces le toma las medidas. Lo pesa, saca el metro, lo mide para un lado, para el otro, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Y nos manda los datos por el WhatsApp, pero no nos manda la foto. ¿Sí? Entonces no sabemos si es un perro o es un gato. ¿Vale? Simplemente tenemos las medidas. Entonces yo tengo que mirar, de acuerdo a esas medidas, de qué lado de esa línea que hipotéticamente voy a trazar me queda. Si estamos, por ejemplo, en las de la izquierda, ¿sí? ¿Sí? Fíjese que ninguna de esas coincide con el optimal hyperplane. Ninguna de esas coincide con eso. ¿Sí? Entonces, no sé, hay una de esas líneas verdecitas, ¿sí? Que es muy paradita. ¿Mm? Entonces, ¿qué tal que el dato que nos envíe el amigo, ¿sí? Esté a la altura de las bolitas, ¿sí? O sea, muy cerca ya, esté hacia arriba, ¿sí? Pero muy hacia la izquierda. Esté arriba, pero muy a la izquierda, ¿sí? Entonces, esa línea que está muy paradita, ¿sí? Pues me va a decir que es un cuadrito rojo, ¿sí? Pero uno se pone a pensar, venga, si está para allá, abajo yo tengo la estatura del animalito y en el X2, sí, tengo el peso, de pronto es un gato regordo, puede ser, ¿sí? O puede ser un perro chiquito, pero también muy gordo, que pues se da, ¿no? El caso, ¿cierto? Entonces, eso me podría llevar a que, por ejemplo, ese modelo, esa línea tan parada, ¿sí? Se vaya a equivocar en algunos casos, ¿listo? Se puede equivocar en algunos casos, ¿sí? Cuando ya tengo, pues, por ejemplo, datos de test, ¿sí? O sea, datos que no utilicé para el entrenamiento, sino datos de test, ¿sí? Puede haber así datos un poco extraños, un poco, pues, como idos para un lado, ¿sí? Que como no los tuve en cuenta para el entrenamiento, ¿sí? Entonces el modelo llega y ¡puf! Saca esa línea tan parada, ¿sí? Casi que vertical, ¿bien? Pero pues de pronto algunos de los datos de test pum, se van para el otro lado, porque pues nunca los viene el entrenamiento. Bien. O por ejemplo, si es una línea tan acostada, fíjese que hay una que es casi horizontal, le puede pasar exactamente lo mismo. Bien. Entonces la idea es, ¿en dónde encuentro entonces una línea, así como dice al otro lado, óptima, ¿sí? Para que se descache la menor cantidad de veces. Ojo con esto, ¿sí? Para que se descache la menor cantidad de veces, ¿sí? Y de eso se trata el Support Vector Machine, ¿sí? Ahora, sí, esto, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, para sacar esa línea, ¿ok? Entonces, cuando uno ve esa línea recta, entonces uno dice, ah, es que este Support Vector Machine, ¿sí? Está utilizando lo que se llama un kernel lineal, ¿bien? O sea,
esa cosa que ese hiperplano está definido por una línea recta, ¿bien? Pero no quiere decir que siempre y o únicamente sea una línea recta, ¿vale? Porque uno dentro del support vector machine tiene el kernel lineal, tiene kernel polinomial y tiene kernel RBF, ¿sí? De función de base radial. Los que ya vieron inteligencia artificial, ¿sí? Pues más o menos pueden estar entendiendo pueden entender más o menos de qué les estoy hablando cuando les hablo del RBF, ¿sí? De las funciones de base radial, ¿vale? Los que no la han visto, ¿sí? Pues básicamente son funciones exponenciales, ¿sí? O sea, por ejemplo, piensen en la campana de Gauss, ¿sí? Eso es una forma de RBF, de función de base radial, ¿sí? Cuando uno habla de base radial, ¿sí? Es que forma círculos, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo un kernel de RBF, yo lo que estoy tratando de hacer es precisamente eso, armar circulitos, o al menos un círculo, ¿sí? Donde dentro del círculo me queden unas cosas y por fuera del círculo me queden otras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tal vez si yo le aplicara a este dibujito una RBF, ¿sí? Entonces seguramente pues me va a quedar un circulito que encierre a los cuadraditos rojos, ¿sí? Y por fuera van a quedar las bolitas, ¿sí? Ese puede ser el sentido o cómo se vería un kernel RBF en este espacio. Un kernel polinomial, pues ustedes saben que es una curva, ¿sí? Una curva allí dependiendo del grado del polinomio, más bien, no, perdón, del orden del polinomio. Bueno, el polinomio es casi lo mismo. Eh, Dependiendo de eso, pues eso puede tener como, llamémoslo así, como ciertas oscilaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en vez de tener una línea recta, yo pasaría con una curva, ¿sí? Que tiene algunos cambios de sentido, por ejemplo, ¿sí? Para tratar de aproximar esto, ¿sí? Pues obviamente en este dibujito no, pues no sería por allá podría ser de pronto de un polinomio de orden 2, ¿sí? Entonces sería como una especie de parábola que se atraviesa en medio de los puntos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, pero casi siempre el dibujito que ustedes van a encontrar es el de la línea recta, que es el kernel lineal, es el más sencillo, ¿sí? Muchas veces funciona bien, pero no siempre. Entonces uno tiene que tantear a ver cuál de los diferentes kernel, ¿sí? Que le va a uno meter ahí, o las funciones que hay por dentro o la que me va a definir el hiperplano, ¿sí? Ajusta mejor al problema. ¿Sí? Es muy difícil saber a priori cuál. ¿Sí? Le toca a uno tantear, a ver cuál le da mejor, o sea, no hay algo, y sobre todo pues en datos de altísima dimensionalidad, cuando hablo de altísima dimensionalidad son por ejemplo gradas 50 dimensiones o más, 20 dimensiones ya es un montón, o sea, uno cómo hace para ver un espacio en 20 dimensiones, muy complicado, muy difícil. Si entonces no hay una regla matemática o alguna cosa uno que uno le pueda decir, no, utilice este, le toca tantear. ¿Vale? Toca tantear, a ver cuál da mejor, ¿sí? Y ahí volvemos otra vez a lo de hace como 20 días, ¿sí? El cuento este de la validación cruzada, ¿sí? Entonces uno tiene que estar ahí, corre y corre y corre al algoritmo un montón de veces, ¿sí? Para tratar para sacar un resultado promedio. Ah, sí, mire, da mejor con el polinomial. Bueno, da mejor con el polinomial. ¿Por qué? No, pues porque ahí sí toca decir como un poquito a la bendición, no, pues porque así dio. ¿Sí? O sea, no hay forma de demostrar, ¿sí? Bueno, de pronto sí la habría, pero no es el objetivo ni del curso, ni muchas veces de la gente que trabaja en Machine Learning realmente. Sí, ponerse a demostrar matemáticamente por qué los datos que tiene allí obedecen mejor a un kernel polinomial o a uno RBF o a uno lineal, ¿vale? No se trata de eso. ¿Sí? Entonces, esto es de mucho tanteo, mucho tanteo. ¿Ok? ¿Listo? Mm, no sé, ¿qué preguntas les quedan?
cuando Andrés nos decía que los vectores de soporte, entonces ustedes se dan cuenta ahí en el morraquito, pero está Andrés y qué gana de quitar el matacho, ¿no? Pero bueno, ustedes se dan cuenta que estaba la línea recta, ¿sí? Y había unos, por ejemplo, mire, hay dos cuadritos rojos y hay un circulito azul que están rellenos, ¿sí? Esos son los famosos vectores de soporte, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues ellos me configuran ese espacio, ¿sí? Que ustedes ven ahí la línea, ¿sí? La línea es la frontera en donde realmente se toma la decisión, ¿sí? Pero lo que uno busca, o mejor dicho, lo que el algoritmo busca, es precisamente que esas líneas punteadas que ustedes ven ahí estén lo más separadas posible, ¿vale? Ese es como el criterio que utiliza el algoritmo para poder obtener ese hiperplano óptimo, ¿sí? Hacer que esas líneas punteadas estén lo más separadas posible, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Como les digo, este morraquito como está ahí pintado sería el caso súper ideal, ¿vale? Pero es que muchas veces, ¿sí? Ustedes van a ver, o sea, si fuera posible pintar los datos, que por ejemplo va a haber bolitas azules que están del lado de los rojos, ¿sí? Y va a haber cuadraditos rojos al lado de los azules, ¿sí? Eso pasa. Y esa es en realidad lo que pasa con los problemas, ¿sí? Que las cosas están mezcladas, las cosas están mezcladas, ¿sí? Entonces la idea es encontrar esos vectores de soporte, ¿sí? Que primero hagan que ese margen sea lo más amplio posible y que el número de punticos que se pasan de un lado al otro sea lo menor posible, ¿vale? Sea el menor posible, ¿está claro? ¿Sí? De eso se trata, ¿sí? O sea, este muñequito pues es didáctico en la medida de que, sí, pues uno, claro, ahí veo los bolitos para un lado, los cuadritos para el otro lado, pero la realidad de los datos de un problema no es así. Siempre están mezclados, siempre, 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 siempre. Entonces, la idea es poder atravesar esa línea o esa función, la que sea, que se escoja finalmente, ¿sí? Que, que permita que haya, o sea, que esos que se colaron para un lado y para el otro sea el menor número posible. Eso es lo que tratan de hacer estos algoritmos. Bueno, ahora sí, Andrés ya puede quitarlo, tranquilo. ¿Cómo molestamos a Andrés, no? Bueno, preguntas. Hola. De ese tema, no, pues creo que bien, ¿no? Sí, no, pues del tema, ¿no? En general. No sé, de los métodos y le quedó claro de los anteriores. Si hubo alguna cosa que no se entendió de todas las vainas que dije. ¡Yu! Por ahora no, dice Nixon. Bueno, listo. Uno que manifestó algo. Todo claro, Pues a mí sí me quedó como un poquito la duda. Pues señor. no solucioné muy bien la parte de lo del boosting. Pues también me Mm. confundí cuando trataron de explicarlo acá. O sea, quedé en las mismas. ¿Qué es que? Quedé como en las mismas. Que esté como en las mismas. Bueno, realmente cuando se habla de boosting, ¿sí? Es toda una familia de métodos y de estrategias, ¿vale? Y cada uno pues tiene su forma de operar individual, ¿ok? Eh, el más comúnmente utilizado de todos los boosting, ¿sí? Es el AdaBoost, ¿vale? Entonces, hay como para tenerlo para referencia y de pronto pues eh, con el alcance del curso el que valdría la pena entrar a revisar en más detalle sería ese, el AdaBoost, ¿vale? Porque es el más usado, ¿ok? No quiere decir que es que los otros no sirvan más o sirvan menos, no, no, pues no, no. ¿En qué consisten en general los boosting? ¿Sí? Eh, los, 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 todos estos métodos de boosting, ¿sí? Así como en el caso del random forest, ¿sí? Entonces ellos se basan en clasificadores débiles. ¿Qué puede ser un clasificador débil? Entonces, si recuerdas el muñequito este del SVM,
¿sí? Entonces, piensa en ese morraquito, ¿sí? Entonces, fíjate que tú, por ejemplo, tenías ahí un montón de líneas, ¿sí? Cada una de esas líneas, ¿sí? Es un clasificador, ¿sí? Un clasificador, y es un clasificador débil porque se descacha, ¿vale? Entonces, ¿qué haría una técnica de boosting? Tiene muchas de esas líneas, ¿sí? O incluso puede tener líneas rectas, puede tener funciones polinomiales, puede tener, bueno, RBFs, por ejemplo, o podría tener, bueno, cualquier otra función que se te ocurra atravesar por ese plano, ¿sí? Cualquier tipo de función que se te ocurra atravesar por ese plano con sus propios parámetros, ¿ok? ¿Sí? Pero entonces tienes hartas, ¿listo? Entonces, el asunto ahí con el boosting, bien, es que pues tú tienes un dato nuevo y pues lo evalúas con cada uno de los, mm, de los clasificadores, ¿sí? Entonces, unos te van a dar una respuesta, otros te van a dar otro, ¿ok? Unos se van a escachar y otros van a estar en lo correcto. ¿Qué es lo que uno espera con estos cosas del boosting? ¿Sí? Que la mayoría de esos clasificadores, ¿sí? Te acerquen a la respuesta correcta, ¿sí? Es decir, o es bolita azul o es cuadrito rojo. ¿Está claro? De ahí lo que decía Andrés, ¿sí? Que en muchas partes él vio que decían que el random forest es una técnica de boosting porque hace lo mismo, ¿sí? Pero pues no lo hace con líneas rectas o con funciones de estas, sino lo hace con árboles de decisión, por ejemplo. ¿Sí? Eso es particular del random forest, ¿ok? Los boosting utilizan otro tipo de cosas, no necesariamente árboles, ¿sí? Entonces pueden ser cosas como esas que te digo, líneas rectas de esas o alguna cosa así. No sé si te queda un poco más claro. Sí, un poco más general, porque lo que más había leído era que se usaba mucho era con árboles de decisiones, pero no. Decía que era muy general, que se puede aplicar sobre pues cualquier tipo de clasificador, pues Ujú. cuando se considerara como débil, ¿no? Porque vamos a tener varios. Pero solamente pues, la mayoría lo enfocaba era a lo de árboles de decisiones que tú mencionas, ¿no? Pero yo creo que con el ejemplo de SVM ya como que mejoró. Sí, sí, o sea, por eso te digo, utiliza, el random forest estaría dedicado con árboles de decisión. Las técnicas de boosting, pues usan cualquier cosa. Sí, bueno, pueden ser árboles, pueden ser clasificadores así de estas lineecitas o cualquier otra cosa, o vainas pensadas así por el estilo del KNN, por ejemplo. ¿Sí? Entonces utiliza muchos clasificadores de diferente tipo. ¿Sí? No se especializan en un tipo de clasificador en particular. ¿Vale? Ya de ahí para adelante, pues cada técnica de boosting ya específica, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿cómo va a manejar las soluciones o las respuestas, ¿sí? De los diferentes clasificadores, ¿sí? Ahí es donde están como las principales diferencias entre todas las técnicas de boosting que uno puede encontrar, como por ejemplo en el caso de la DABoost. Entonces, bueno, listo, ¿cómo voy a ponderar, por ejemplo, las decisiones de los clasificadores? ¿Sí? O cómo voy a optimizar los clasificadores, cada uno de forma independiente, por ejemplo. Cosas de ese estilo, ¿vale? Sí, pero Listo. entonces, lo del boosting es toda una familia de métodos y son un reguero, un montón. ¿Listo? Te va a tener uno que sentarse a mirar cada uno en particular qué es lo que hace y cómo lo hace por dentro. Sí, pero pues tampoco se trata de eso. Sí, tampoco se trata de eso. Que sepan que existen y más o menos en términos así muy generales, listo, un boosting funciona, o sea, la esencia de lo que hay detrás de un boosting es tal, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál usar? Pues, pues eso sí, ya, como les decía tal vez yo al comienzo del curso, ¿sí? Mucho de qué métodos o técnicas usar, pues depende de la experiencia de la persona, del diseñador, del desarrollador, ¿sí? O la otra es, pues, si uno conoce por ahí un par de técnicas, pues échele cachucha a eso y empiece a probar a ver si le da. Y si no, pues a buscar y empezar a probar, ¿sí? Mientras uno no tenga así como mucha experiencia, le toca a uno cacharrear un resto. ¿Listo? Listo, profe. Vale. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario?
Profe, yo tengo una pregunta, no del tema, Ujú. sino quería confirmarte si para la próxima semana hay que traer el primer avance del proyecto. Ya sería el segundo. Sí, señorita. Bueno, sí, el segundo. Sí, 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 el segundo. Sí, Ah, vale, listo, sí, gracias. sí, sí, ese es para la próxima semana. Ese ya es para la próxima semana. Bueno, en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, bueno, para el viernes, entonces la idea sería ver ejemplos de esto, ¿no? Sí, entonces ya ustedes le cacharrean a los ejemplos, miran los ejemplos, sí, buscan pues cosas así y los miramos acá a ver cómo les fue con esto. Entonces, para la otra semana, ¿sí? Como estaba diciendo María Alejandra, ¿cierto? Es que aquí Sí, están todas señor. las Alejandras, ¿sí? Eh, entonces, como estaba diciendo, si la próxima semana ya sería el segundo avance del proyecto, ¿sí? Eh, pues se supone que ustedes ya tienen un tema definido, ¿sí? Entonces dice, ah, listo, mire, vamos a trabajar con, no sé, supongamos la cosa esta de los textos encriptados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es más o menos ya la idea? La idea es que ustedes ya empiezan a enfocar, ¿sí? ¿Qué métodos o qué cosas son las que van a utilizar? ¿Sí? No estoy diciendo que ya tienen que traerlo resuelto, sí, que ya tienen que traer un montón de ejemplos o de test. Si ya los tienen o los están haciendo, pues fantástico, ¿vale? Pero lo importante o lo esencial del cuento, sí, es que como ya estamos empezando a ver algunas técnicas, por ejemplo, esto de clasificación, sí, la vez pasada vimos cosas de reducción de dimensionalidad y ese tipo de cosas, hemos hablado de clustering, bueno, cosas así por el estilo. Bien, entonces es que ustedes ya empiezan como a decir, mire, vamos a utilizar tal tipo de técnica que es una técnica de tal cosa. ¿Sí? Entonces, yo qué sé, esto es un clasificador o es una técnica de agrupamiento o es no sé qué, y sean capaces de tener organizado, póngame atención, ¿sí? Organizado la secuencia de operaciones que deberían hacer. ¿Sí? No les estoy pidiendo que ya tienen que tener pruebas realizadas, experimentos, test, no, no. Si ya los están haciendo, pues bien, chévere, chévere, porque van, pues irían adelantaditos, ¿sí? Pero sobre todo, lo que me interesa ver la próxima semana, ¿sí? Es la organización de las etapas, ¿sí? Que tienen que ir haciendo para procesar esos datos que ustedes ya se supone que deben tener, ¿listo? Para cómo entran, qué cosas, por ejemplo, si tienen que hacerle preprocesamiento a los datos, yo qué sé, filtrar, eliminar ruidos, eliminar registros incompletos, bueno, yo qué sé, ¿sí? Entonces, cuáles son las etapas que deben tener ojalá desde el comienzo hasta el final, ya de todo el proyecto, ¿sí? ¿Es claro? Lo más completico posible, bueno, Sí, profe. ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Eso pues, ¿cómo se Eso pues ve? cómo se ve. ¿Qué pasó, ¿Qué Jonathan? pasó, Jonathan? Profe, qué pena. Lo que pasa es que subiendo la parte del trabajo de la semana pasada, la práctica, no pude subirlo, profe. Incluso le mandé un correo con el archivo. No sé si se puede habilitar nuevamente la plataforma. Pues igual que el profe lo tiene en el correo, sino que no pude subirlo la parte práctica de la tarea 4. La tarea 4 es La la tarea anterior, 4 sí. es la anterior. Sí, señor, es la anterior. Ah, bueno, sí, Ah, yo bueno. ahorita la Sí, yo activo ahorita la entonces, activo entonces. para que lo Listo, pueda profe. Que subir lo y, pueda y subir se quede Vale, tranquilo. tranquilo. Gracias. Listo, dices, ¿dónde está este chino que eso se escucha todo? ¿Está por la calle o qué? Debe estar por la calle. Se escuchaba todo, hasta me escuchaba yo mismo. Bueno, ¿qué? ¿Aquí vamos? Ah, bueno. ¿Cómo se ve este tema de organizar las etapas?
pues ustedes lo pueden poner, por ejemplo, como cuadritos, donde cada cuadrito es la operación en concreto que van a hacer, ¿sí? Pero en concreto también deben saber, pues, qué le entra y qué le sale a cada cuadrito, ¿sí? Por supuesto, si tengo dos cuadritos seguidos, pues lo que le sale al uno es lo mismo que le entra al siguiente. Entonces ustedes deben tener identificado eso, qué entra a cada cuadrito, qué es lo que van a hacer en cada cuadrito. Entonces, sí, mire, aquí vamos a utilizar un clasificador, aquí vamos a utilizar una técnica de, de agrupamiento, aquí vamos a utilizar algún método de reducción de dimensionalidad. ¿Sí? No necesariamente ya me tienen que decir exactamente cuál. Aquí vamos a utilizar Support Vector Machine. Mm, De pronto hasta ese nivel no sea necesario. Si ya lo tienen, pues bien, ¿sí? Pero por lo menos deben tener el concepto claro de cuáles son las diferentes etapas. ¿Qué entra y qué sale a cada cuadrito? ¿Sí? ¿Sí es claro? Hola. Sí, Sí, señor. perfecto, claro. Bueno. Sí, entonces, ese sería como la parte clave de lo que deberíamos ver la próxima semana y pues para que entendamos todos, ¿sí? Qué es lo que cada grupo de trabajo va a hacer. Bien, eso es fundamental. ¿Sí? Antes de meternos a hacer cualquier cantidad de experimentos y cosas a la topa tolondra, entonces sepamos pues como la ruta, ¿no? Es como el mapa, por así decirlo, el mapa de las cosas que tienen que hacer. Eso sería lo que veríamos la próxima semana en el avance, ¿correcto? Ahora, en cuanto a que como son 2 días, ¿no? Perdón, miércoles y viernes, pues, ¿quién va el viernes? ¿Quién va el martes? Pues, ustedes ya son grandecitos. No creo que haya problema con eso. En últimas, pues, hubo personas que presentaron la vez pasada el viernes, otros presentaron el miércoles. Pues, no sé, lo salomónico sería que invirtieran los casos, pero los dejo a su criterio. ¿Cuándo van ustedes a presentar su cosa? ¿Ok? ¿Listo? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. listo. Entonces nos veríamos el viernes, muchachos. Si no hay más preguntas o comentarios. Listo. Entonces Bueno, cuídense chao, mucho. profe. Chao. Que estén muy Chao, bien. profe. Cuídense Gracias, mucho. profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, profe. Chao, Chao. profe. Gracias. A ustedes. Que estén Luego, muy profe, bien. gracias. Tengan buen día.